Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Reflexiones con Matías, a RCM. Hoy me gustaría hablar sobre un tema que considero que es bastante sencillo, pero que al mismo tiempo parece que se estanque el concepto de la meditación, porque hoy vamos a hablar de la meditación, en algo como demasiado espiritual. Cuando la meditación sirve para gente que trabaja, para gente que tiene problemas en su vida personal. O sea, la meditación no es una cosa única y exclusiva de gente ultra mega espiritual y hippie, ¿no? En ese sentido, para que nos entendamos. ¿Vale? No lo digo de manera despectiva, simplemente para que nos entendamos a qué me refiero. El típico persona de pelo largo, con barba, no sé qué. Pues no, la meditación no es algo exclusivo de ese perfil que nos han vendido, ¿no? Tanto Hollywood como bueno, todo lo que vendría siendo el sistema este de manipulación de masas, ¿no? Nos han metido la idea de que la meditación es única y exclusivamente ponerse en una posición de yoga con unos mudras, dependiendo de para qué quieras practicar esa meditación, y ya está, ¿no? Si sales de ahí no es meditación. Y bueno, yo con la investigación que he hecho, os puedo decir y os invito a que busquéis más información sobre el tema, sobre lo que es la meditación, para qué sirve y cuántas variantes y formas prácticamente infinitas hay de practicar la meditación y cuáles son sus beneficios. En el vídeo de hoy y con lo que yo os vengo a compartir, pues es eso, ¿no? Es mi manera de ver lo que es la meditación, mi manera de ver las distintas prácticas o las distintas maneras para practicar todo lo que vendría siendo pues esto de la meditación, ¿no? Y cuáles son sus beneficios. Vale, yo por ejemplo, yo era una persona ¿qué te diría yo? Sin ir más lejos, hace 2 años atrás yo no meditaba ni tenía en la cabeza que la meditación era algo que pudiera yo adquirir como hábito en el día a día. Y a día de hoy, pues os puedo decir perfectamente que yo todos los días, si puedo pasarme media horita meditando o incluso más, lo hago. Sí que es cierto que también lo hago antes de irme a dormir. O sea, yo ya he trabajado todo lo que tenía que trabajar, he adelantado en casa todo lo que tenía que adelantar. Entonces, como yo he adelantado todo ese trabajo, el ratito que yo tengo antes de irme a dormir, aparte de intentar pues aprender cosas nuevas, ya sean conceptos ideológicos o ya sean conceptos físicos y ya más tangibles, por así decirlos, empíricos. Aparte de ese estudio, antes de irme a dormir, mi meditación es la siguiente. Y por eso quiero que veáis que no es única y exclusivamente ponerse en posición de yoga y silencio y oír solo y exclusivamente tu respiración. Yo lo que hago es me pongo música, música electrónica, progresiva de esta. Es una música bastante suave, bastante pija, por así decirlo. No tiene ritmos muy pum, 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 pum. No es muy exagerado, tiene un ritmo más natural, más parecido a los ritmos del corazón. Y no tiene nada de letra o muy poquita. Y además he descubierto, ¿no?, a una DJ que me mola muchísimo porque encima las canciones o las sesiones que ella monta, las canciones tienen algo que ver con la conciencia, ¿sabes? Y las canciones te lo dicen, ¿no? Consciousness, no sé qué, no sé cuántos. Está bastante guay, ¿no? Y dentro de ese momento en el que yo me dejo llevar, porque, mira, primer cosita de la meditación. La definición de meditación es, para mí, ¿vale? Para mí, el, el acto consciente de concentrarte o de intentar concentrarte en una sola cosa. Y no querer controlarlo, sino observar. Simplemente la observación consciente de lo que nosotros queramos. Puede ser la respiración, puede ser el latido, pueden ser los pajaritos, puede ser la voz de tu pareja, puede ser una canción, puede ser una sesión, etcétera. Pero la clave es en concentrarte, pues, o en tus pensamientos
o en tu sensación física o simplemente enfocarte en una sola cosa con el objetivo de comprender de la mejor manera posible y abarcando todas sus posibilidades, comprender quién eres, por qué estás como estás, qué es lo que necesitas, qué es lo que estás buscando y qué quiero decir con esto. Para mí hay una ciencia bastante bonita, que no me sé cuál es el nombre, ¿vale? También os invito a que la busquéis, y es la etimología, que no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero vamos, la raíz de las palabras, como por ejemplo meditar o meditación o yo medito. Una curiosidad que he descubierto pues, con todo esto de ir investigando las cosas que me interesan, eh, algo que me ha gustado muchísimo y que tiene mucho sentido, a mí me vibra bastante, es que la palabra meditación viene de dos palabras raíces. O bueno, para dejarlo más claro, medito. La palabra medito, ¿qué es? Si empiezas a analizarla, yo medito es yo me edito. O sea, la meditación es el arte o el trabajo de edición, no automática, pero sí autónoma, por así decirlo, de manera consciente, como tú editas comportamientos mentales, comportamientos físicos y bueno, en definitiva, pues lo que hablábamos, ¿no? Centrarte en una cosa para tú poder editar esos comportamientos, para tú poder cambiar lo que consideres que tengas que cambiar, potenciar lo que consideres que tengas que potenciar, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegar a momentos, en estados en los que tú puedes de manera plena tomar la decisión consciente para cambiar las cosas. En este caso, mira, a mí, por ejemplo, ¿en qué me ha ayudado muchísimo la meditación? Yo era una persona que comía muchísimo, muchísimo, muchísimo por emociones. Que me aburro, como, que no sé qué, como. A mí la meditación y justamente la meditación antes de irme a dormir me ayuda precisamente a una cosa que decía mucho mi vieja, y era que al final del día un ejercicio muy bueno era hacer memoria, hacer historial de todo lo que has hecho durante el día y ver pues en qué podías mejorar, en qué la has cagado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese momentito que tengo justo antes de irme a dormir, hago esa revisión del día, esos puntos que puedo yo mejorar. Entonces, claro, yo ya estoy estructurando mi mente para que al día siguiente yo haga mejor las cosas. ¿Por qué? Porque he tenido mi tiempo de reflexión, mi tiempo de meditación, ¿vale? Eh, Inducido con la música, ¿vale? No os penséis que yo me quedo ahí con... No, 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 yo me pongo la musiquita y en ese ratito en el que suelto, intento soltar energías, porque una cosa también que me gustó mucho es que tú cuando meditas, por ejemplo, y al tú centrarte en tu cuerpo, una de las cosas que descubrí mientras yo meditaba era que yo soy una persona que el estrés lo somatizo en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene tensión, tiene estrés de algún tipo, pues algunas personas suben los hombros y, y tienen la tensión de subir los hombros. Y todo eso tiene una explicación también, ¿vale? Que al final tenéis que informaros. Yo, por ejemplo, soy una persona que toda la tensión de mi día a día la acumulaba en lo que es en mi barriga, en lo que vendría siendo la zona abdominal. Iba siempre como apretado, ¿no? Como haciendo fuerza. Al darme cuenta de que hiciera lo que hiciera, incluso que parecía que yo estaba bien, estaba tranquilo, pero aún así estaba haciendo fuerza abdominal, me di cuenta que eso, primeramente, me hacía estar más gordo porque yo al estar haciendo fuerza y retener, de manera consciente o inconsciente, estaba reteniendo, pues mira, de primera es la digestión, porque si tenemos ahí los intestinos y yo estoy apretando los intestinos porque, yo qué sé, estoy nervioso por algo y por mantenerme recto, erguido o con control, voy apretando ahí y tal, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy obstruyendo. Entonces, de manera inconsciente, claro, hay que entender que eso
esa obstrucción es como un mecanismo de defensa ante el estrés que se está sufriendo. Pero tú imagínate que haciendo la meditación y pudiendo ver qué es aquello que te estresa y siendo consciente de ello, joder, pues permitirte a ti el probar cosas nuevas, como por ejemplo, oye, discuto con tal compañero del trabajo y en vez de coger y tensarme, algo que no hacía mucho era coger y hablar las cosas, ir directamente a la persona. ¿Por qué? Porque yo, pues igual que la gran mayoría de gente, pues evitamos el conflicto, evitamos la pelea, evitamos los malos rollos. Hasta que entendí que, claro, por evitar malos rollos y por evitar mierdas, ¿quién se comía toda esa mala energía? ¿Quién era el que no acababa digiriendo y el que no dejaba fluir esa energía que muchas veces ni siquiera era mía? O sea, no, ese mal rollito y esas mierdas que estaban pasando en el trabajo o en la familia o lo que sea, ni siquiera tenían que ver conmigo. Era, claro, la imprenta, la impronta que me daban las personas que estaban a mi alrededor. Y como yo no era capaz de actuar de una manera, pues hostia, más proactiva en el sentido de que, hostia, esto me molesta, pues vamos a decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo me lo comía todo, por así decirlo, igual que mucha gente, que le pasará lo mismo, que tiene un trabajo de mierda, o tiene una relación de mierda, o tiene lo que sea, y en vez de coger y hablar las cosas y ser consciente, ¿no?, de dónde está el problema para poder solucionarlo, viven en tensión constante, ni siquiera son conscientes como yo no era consciente de que yo apretaba tanto el abdomen y de que iba todo el día apretado como si, ¿me entiendes? Y eso es malo. Entonces, gracias a Dios, gracias al Instagram y a jugar con el tema del algoritmo, yo empecé a darle me gusta a un montón de cosas de salud, a un montón de cosas de, de cómo el estrés se refleja en el cuerpo. Y justamente me salió una chica que hablaba de eso, ¿no? ¿Dónde guardas la tensión? Y salía el típico vídeo con la típica musiquita, clean, 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 ¿no? Y cambiaban de posturas, pero porque te decían, claro, tú eres una persona que, yo qué sé, cargas mucho, no sé qué, tienes demasiadas responsabilidades. Y a lo mejor, sin darte cuenta, tú estás haciendo fuerza en lo que es los hombros, ¿por qué? Porque somáticamente en tu cabeza la reflexión el entendimiento que le da tu cabeza a lo que estás haciendo para poder llevarlo a cabo, tensa los hombros para tú poder seguir con esas cargas familiares, emocionales, lo que sea. En mi sentido, en mi experiencia, por ejemplo, eso de apretar la zona abdominal son dos cosas. Una, que no soy capaz de digerir las cosas que me pasan y claro, ser consciente de que tú haces algo porque te falta trabajo en otra cosa para tú poder dejar de tener esa tensión y dejar de tener ese acto reflejo de tensar en momentos así. Claro, al hacerte consciente, pues hostia, poco a poco vas diciendo, hostia, vale, esto me pasa porque no he sido capaz de decirle a esta persona que no haga esto de esta manera, que lo haga de la otra, ¿sabes? Y empezar poquito a poco y sobre todo ser consciente de que si yo no soy capaz de digerir las situaciones, al fin y al cabo todo se basa en el autoconocimiento. Yo soy una persona muy especial, igual que todos vosotros sois especiales y únicos en en vuestro propio ser, entonces cada uno tendrá distintas maneras de desestresarse, de quitarse las tensiones, etcétera. Pero todo eso se consigue en el autoconocimiento. En mi caso, por ejemplo, pues mira lo que os digo de este abdominal. Pero hay mucha gente que a lo mejor va con la espalda más erguida de lo que debería. A lo mejor hay gente que sin darse cuenta va a lo mejor de lado. La cuestión es darse cuenta, simplemente. ¿Y eso cómo puedes darte cuenta? Haciendo ese trabajo de meditación, de reflexión, centrarte tú en tu respiración, en tu de esto cardíaca y en donde tu cuerpo te está diciendo que relaja, ¿no? Relaja ahí, relaja un poquito, que no te vas a morir, ¿no? Y bueno, siendo conscientes de los síntomas y dándote el tiempo de tú estar pensando en esa meditación, que ya te digo, puede ser bailando, puede ser esto, puede ser de tantas maneras. Mira, hay gente que medita practicando deporte, hay gente que medita como yo, escuchando música y bailando. Que yo, por ejemplo, yo nunca bailaba porque era una persona muy vergonzosa, pero me he dado cuenta de que yo,
en mi casa, en ese ratito o incluso durante el día, me pongo los cascos para que nadie sepa que estoy bailando. Y me pongo ahí a bailar y mi gente, yo he tenido momentazos de repente empezar a ver geometría sagrada, única y exclusivamente de centrarme en mi propio cuerpo y destensándome, ¿no? O sea, haciendo movimientos como los típicos bailes así tribales o lo que sea, que tú los ves que se mueven así medio raro. Bueno, pero es que esos movimientos te están moviendo la energía. Esa energía que tenemos arraigada, pegada por la situación que sea. No sé si os habrá pasado, a mí me pasó hace poco que yo estaba bailando, sabía que tenía algún tipo de tensión porque me sentía estresado y me puse a bailar y una de las primeras cosas que noté fueron los típicos escalofríos. Pues los escalofríos son la prueba de que en algún punto de mi cuerpo yo tenía estancada, tenía enquistada algo de energía y gracias a moverme, a intentar soltar articulaciones, a intentar soltar el cuerpo entero, esa energía deja de estancarse, se empieza a mover y empecé a sentir como un escalofrío me recorría todos los brazos, o sea, los dos brazos me bajaba el escalofrío y ya una vez, por así decirlo, tocó la punta, sentí como que salía toda esa energía y ya yo me neutralizaba, por así decirlo. Y ahí fue cuando empecé a ver la geometría sagrada y bueno, fue una pasada, la verdad, porque fue lo más cercano a un viaje triposo, por así decirlo, de manera natural, simplemente con música y meditación y eso, ¿no? Y movimiento corporal para sacar, soltar y dejar fluir la energía. Entonces, bueno, la verdad es que no sé si me he explicado demasiado bien, ¿vale? Con el tema de la meditación, porque como podéis ver, me voy por las ramas si no tengo mi chuleta, pero haciendo así un pequeño resumen, la meditación no es solamente la típica posición de yoga en la que estás en silencio absoluto y centrándote única y exclusivamente en la respiración. La meditación es el propio acto de intentar ser consciente y de intentar editarte. Por eso editación, my editation, mi editación, ¿no? Me edito. Medito, yo medito, porque me edito. Sé que es como un trabalenguas, pero es para que entendáis, ¿no? Que es que al final, y esto también hay que recuperarlo, y es la raíz de las palabras que utilizamos. Si supiéramos verdaderamente cuáles son las raíces de las palabras que utilizamos hoy en día, pensaríamos más de dos veces el soltar las típicas palabras que soltamos, porque vivimos en un momento en el que se nos ha tergiversado hasta el significado de las palabras. Y lamentablemente eso, en la ignorancia, hace que tú maldigas allá donde vas. Pero en la sabiduría hace que tú entiendas muchísimo más ciertas cosas que en algún momento, al no estar preparado y al no tener la información, pues pasan por alto, ¿no? Pasan desapercibidas cosas y detalles, como por ejemplo esto de me edito. Que es una tontería, pero dices, joder, es también como el tema de que nosotros vivimos en un sistema socioeconómico corrupto, ¿vale? Pero náutico. ¿Por qué? Por eso es cuenta corriente. Por eso, bueno, es que, sinceramente, te puede volver loco si te pones a ver el verdadero significado de lo que actualmente utilizamos para comunicarnos, etcétera, y cómo el lenguaje este que utilizamos está maldito, está corrompido hasta ese punto. Entonces, al ser consciente y al tener esa curiosidad un poquito por ejemplo, en mi caso, buscar movidas sobre la meditación, tanto científicas como los conceptos, los cuales pueden cambiar dependiendo de cómo observes ese concepto en concreto, eh, es divertido y muy curioso ver cómo tanto en la ciencia se demuestra que tiene beneficios tanto físicos como mentales y, y en lo que vendría siendo esotérico también es divertido y bueno, no tan divertido porque te das cuenta de que nos están engañando por todos lados, pero el ir averiguando la verdad sobre la meditación y sobre otros tantos conceptos, pues quieras que no te da un mejor sabor de boca, porque poco a poco, con este tipo de investigaciones y con la propia curiosidad, hallar esa verdad, pues tiene más valor, porque es algo que has buscado tú, es algo que has reflexionado tú y es muy tuyo.
por mucho que esta información y todos estos conceptos estén en todos los lados, hasta que no lo buscas tú por cuenta propia y por beneficio propio, por así decirlo, realmente no se interiorizan los conceptos. Es por eso por lo que yo, desde hace 2 años, como muchísimo, que medito. Sí o sí, llevo un año practicando el tema de la meditación por el caso de, pues, el tema del LSD, que me pegó un viaje de 3 pares de cojones y desde entonces sí que es verdad que yo necesito meditar porque fue mucha información, sinceramente casi me vuelvo loco y gracias a la meditación pude casi repetir o volver a ese momento de trance de manera natural y lograr hacer memoria y recordar las cosas que me hacían tener los traumas que tenía y al recordarlo pues puedes superarlo, ¿no? Porque si tú no sabes qué cojones te ha pasado, pues no sabes cómo solucionarlo. Y nada, poquito a poco. Obviamente me queda mucho, igual que a mucha gente, ¿vale? No, esto es un proceso diario y te diría que eterno. Me quedan muchos traumas por todavía cerrar y tal. Pero bueno, al menos la herramienta está ahí y eso da, da esperanza, tío, porque ya no es, mira, como conforme estás de jodido, así te quedas y así te vas a morir. No. Existe la posibilidad de tú cambiar, de tú llegar a conclusiones superiores y es gracias a la meditación. Vuelvo a repetir, y ya que me estoy repitiendo tanto, la meditación no es solo cruzar los deditos, sentarse en el suelo, mirar al sol y quedarse callado escuchando tal. No, hay muchos tipos de meditación. Los niños, ¿vale? Eh, Te diría que meditan dibujando, meditan haciendo una actividad. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, la meditación también es el arte o la actividad de tú poder concentrarte en algo, de eliminar el resto de distracciones para tú centrarte en algo y que todo tu mundo seas tú y eso en los que estás enfocado. Entonces tú imagínate que si empiezas de pequeño con cualquier tipo de meditación, ya sea meditación de, yo qué sé, lo que decía, que si bailar, que si a lo mejor existe la meditación del rollo ponerte un podcast, ponerte un y tú simplemente estar oyendo el podcast, pararlo, reflexionar y que las ideas en tu cabeza vayan y vengan y tal y igual para tú poco a poco hacerte tu propia base de creencias, etcétera, etcétera, eso también es meditación, porque tú estás editando tu forma de ver el mundo. Entonces, esa es la cosa, ¿vale? Aprendamos a meditar y practiquemos más todo lo que vendría siendo la meditación dentro de su enorme gama de colores y de formas, ya que la meditación no se queda solo en lo que nos han enseñado coloquialmente, que obviamente la sabiduría que hay actualmente sobre la meditación, a ver, si buscas, encuentras información muy buena, pero si te quedas con lo que te dice la élite de mierda, que la meditación es estar así, eh, eso es el mayor nivel, eso ya es ser un maestro, porque si solamente yo, por ejemplo, que llevo 1 año y medio, 2, practicando el tema de la meditación, sinceramente yo necesito la música y yo poder bailar, etcétera, etcétera, y el ritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy en un nivel de meditación. A lo mejor con el tiempo ya no necesito ni tanta música ni tanto nada porque quiero centrarme verdaderamente en lo que tengo en la cabeza y no guiarme a través de las canciones y de las sesiones. Entonces es eso, es un progreso. Claro, te venden la meditación ya con el tope gama, ¿no? De decir, mira, la meditación es esto. Y no es así. Entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Mal marketing. La gente no se interesa en lo que es la meditación, no busca las distintas y prácticamente infinitas formas de meditar. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se está perdiendo la oportunidad de generarse a sí mismos la oportunidad, tío, de ser mejor persona y de editarte tú, o sea, cambiar tu manera de pensar, mejorar aquello que puedas mejorar, quitarte aquello que te debas quitar, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, todos necesitamos algún tipo de reajuste porque todos hemos sentido y sufrido traumas
que no vinimos a vivir, ¿vale? Que son obstáculos de la propia Matrix, por así decirlo. Entonces, absolutamente todos tenemos que aprender a aceptar, perdonar, dejar ir. Y la única manera de hacer eso es pues practicando un poco la meditación y el meterte en tu mente de manera consciente para ver de dónde viene pues todo lo que te hace ser quien eres. Y si esa base, esa fuente es positiva, pues bueno, perfecto. Pero si es negativa, eso, tienes la posibilidad, la oportunidad de cambiar eso, de eliminarlo, de quitarlo. Yo, por ejemplo, sí que tengo muchas movidas. En mi familia tenemos un historial de historietas brutal. Y sí que sé que me quedan muchísimas cosas, pero es lo que te digo, me llena de esperanza saber que solo con algo tan sencillo como, por ejemplo, escuchar música, en mi caso, y ponerme a bailar, mover el cuerpo, etcétera, etcétera, ya eh, he podido conseguir llegar a conceptos, no, pero sí desarrollos de pensamiento que me han ayudado muchísimo a darme cuenta de que, oye, pues por aquí no me merece la pena ir, por mucho que quiera o por mucho que mis expectativas me decían que tal, ¿entiendes? Y también aprendes a silenciar tu mente y a escuchar tu corazón. Es algo que lamentablemente no practicamos tanto. Nosotros escuchamos a la mente, estamos en la rueda esta que nunca para y hay que trabajar, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro y lo hacemos todo desde la mente, pero no hacemos nada desde el corazón. Y joder, darte este ratito, media hora, que yo opino que mínimo tiene que ser media hora. Eso de meditar 5 minutos, los 5 minutos de meditación, los hagas como los hagas, me parecen una puta mierda. Porque realmente es como, nada, darte un ratito para tú, sí, te desahogas, te tranquilizas, te oxigenas la cabeza, pero yo creo que no te da tiempo a llegar a conclusiones mayores o a dejar llevar tu mente para que te lleve a esa solución. Claro, con 5 minutos no hace gran cosa. Entonces yo soy partidario de que mínimo, 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 media horita de meditación, ya sea con música, ya sea practicando un ejercicio repetitivo, porque mira, el otro día lo estuve pensando, ¿qué es la meditación, no? Y cómo podríamos em, concretar un ejercicio de meditación. Pues yo lo que creo es que cualquier ejercicio que sea repetitivo y en bucle te ayuda a, a meditar. Como por ejemplo bailar. Yo cuando bailo no bailo con mil maneras y mil movimientos. Si me motivo y me dejo llevar mucho y me viene la inspiración, pues sí. Pero normalmente son pasos sencillitos y más con el tecno y tal, es paso sencillito. Entonces, en la repetición de ese movimiento, pim pam, tú vas soltando. Como ya te estás moviendo de manera automática, tu cerebro ya no está pensando en que te muevas, entonces ya piensas en otras cosas y ahí te van viniendo pues lo que hiciste el día, lo que hiciste la semana, lo que hiciste, ¿sabes? Lo que hiciste hace años, etcétera, etcétera. Y poco a poco te va viniendo pues esas ganas de reflexionar, porque te van a empezar a venir pensamientos y con la capacidad de gestionar esos pensamientos, primero que nada observarlo, porque la meditación también es cierto que es un ejercicio de autoobservación, tú tienes que observarte a ti mismo. De dónde salen los pensamientos, de dónde sale el hambre, de dónde sale ese estrés, eh, y hacerte responsable, ¿no? Si ese estrés viene completamente de ti, pues te responsabilizas. Si viene de otra persona, pues lo mismo, también te responsabilizas. Y así con todo. Entonces, bueno, este vídeo ha sido un poquito más distinto de lo habitual. Seguro que me he enrollado 3 o 4 veces, pero espero que os guste. Espero que os ayude a entender mejor, tal vez, cómo la meditación no es una cosa exclusivamente de espirituales o de gente por el rollo, que la meditación lo utilizan empresarios, lo utiliza gente pues como yo, tío, gente pobre, ¿vale? Trabajadora, pero que quiere superar esos traumas y, y editarse de una manera superior y mejor de lo cual le han ido editando, ¿no? Y esa es la cosa, también ser yo el que medite. No que medite mi vieja por sus traumas, mi viejo por sus traumas y el resto de la gente por sus traumas. No, medito yo me hago el tiempo de pensar, yo me hago el tiempo de volver atrás en el registro de mis memorias y yo decido cómo seguir viendo
los sucesos que me han ido pasando, si les doy energía negativa, si les doy positiva, si lo cojo y me lo arraigo, o si lo suelto y que le den por culo, ¿me entiendes? Yo decido. Y eso también es lo bonito, joder. Por eso pienso que media hora mínimo. Todos los días si se puede. Yo, por ejemplo, si puedo todos los días lo hago. No todos los días lo he podido hacer porque, joder, hay días en los que tienes mucha más faena y tal, pero siempre que puedo, mi media horita mínimo de música, baile y soltura, soltarse. Y vamos, a mí me va muy bien, me ha ayudado a poder digerir y a poder sobrellevar ciertas situaciones bastante incómodas. Y bueno, por eso mismo también lo comparto con vosotros, porque si a lo mejor veis que no, es que la meditación es sentarse, poner los mudras y no sé qué, no sé cuántos, pues por eso os invito a la reflexión de lo que es la meditación con este vídeo, porque a lo mejor incluso, no sabría decirte, pero es que hasta jugar a la Play, si tú juegas a la Play y estás tan enfocado en la Play que no hay nada más, etcétera, etcétera, yo por ejemplo no lo vería tan buen ejemplo el tema de la Play porque te está distrayendo de tu cabeza. ¿Por qué? Porque tú jugando ese juego estás cumpliendo objetivos de ese juego, no estás cumpliendo objetivos de tu propia mente. Pero la cuestión es que centrarse en algo, porque a lo mejor hay alguien que necesite, yo qué sé, pegar 4 tiros, hacer 4 tonterías y luego, mira, mientras juega, mientras vive otra vida que no es la suya, hostia, le viene pues esos recuerdos o esas reflexiones que le dicen, hostia, podría cambiar aquí, podría cambiar allá, me ha pasado esto en el trabajo, tal, pero ¿qué pasa? Que le surgen estos pensamientos jugando a la Play. Pues cada uno tiene que hacer el trabajo de autoconocimiento, conocerse a sí mismo, ver cuál es su manera de meditar idónea y ponerla en práctica para así, como os digo, superar todas las movidas traumáticas. Porque esa es otra, tío, que absolutamente todos venimos con traumas generacionales, familiares y su puta madre. ¿Y eso qué es lo que nos hace? Ser infelices. Porque muchas veces ni siquiera entendemos de dónde vienen nuestras penurias y resulta que vienen de tratos que si mi mamá me hizo esto, que si mi papá me hizo aquello, que si mi abuela, que si no sé qué, que si un montón de gente externa que, como tú en aquel momento, en aquel principio no tenías el conocimiento que ahora sí que puedes tener, reaccionaste de una manera negativa, pasó el tiempo, la herida se mal curó, por así decirlo, y pues ahora sufres el dolor de esa herida mal curada. Pero lo bonito de la espiritualidad es que da igual el tiempo que pase, porque el tiempo no existe, tú en cualquier momento puedes coger, hacer revisión de tu historia y cambiarla. Cambiar simplemente, ¿por qué? Porque no somos las cosas que nos pasan, somos las reacciones que tenemos ante las cosas que nos pasan. Entonces, si tú haces memoria, yo por ejemplo, un ejemplo muy rápido, a mí por ejemplo, pues sí, que si me han pegado, que si me han hecho, que si me han hecho lo otro. Entonces, una de las cosas por las que yo superé, por ejemplo, la falta de mi madre y el hecho de que se fuera, fue entender, darme ese momento y entender de que, hostia, mi madre, dentro de su nivel de conciencia, hizo todo lo que pudo porque, coño, yo conozco a mi madre y, aunque tenía mala hostia, no era mala persona. Entonces, no puedo coger y achacarla y culparla a ella de que esto y de que lo otro, ¿no? Hay que también ser empático con con la vieja de cada uno, ¿no? Y darse cuenta de que dentro de nuestra inconsciencia y desconocimiento, todos intentamos hacerlo mejor. Realmente hay muy poca gente que sea hija de puta por naturaleza. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, poquito a poco ir haciendo esas memorias, ir perdonando a quienes nos hicieron daño y así tú ir rompiendo esos contratos, esas cadenas con el pasado que te perjudican el presente. Y nada, espero que os haya gustado, no quiero enrollarme más porque al fin y al cabo me estoy repitiendo como siempre y espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y a por todas, seres de luz, guerreros de luz, a tope.